Amigos y hermanos, hace pocos días se ha celebrado el Día de la Reforma y todos los evangélicos han celebrado el Día de la Reforma. Pero realmente la mayoría de evangélicos, y yo diría la gran mayoría de evangélicos, tienen como padres espirituales a Lutero, a Calvino y a otros reformadores. Bueno, vamos a hablar acerca de un movimiento que fue un poco después de la Reforma, pero no tiene nada que ver con los reformadores originales. Este movimiento es el movimiento anabaptista. Y cuando veamos sus 6 características, nos vamos a dar cuenta de que este movimiento es mucho más parecido a los evangélicos actuales que el movimiento de reforma. Las 6 principales características del movimiento anabaptista son las siguientes. La primera, en cuanto a la salvación, ellos ponían énfasis en el libre albedrío. Ellos eran sinergistas, contrario al movimiento de reforma, que eran monergistas. Lutero, Zwingli, Calvino, todos los que se consideran reformadores, ellos eran monergistas, radicalmente agustinianos. Ellos enfatizaban que la salvación es obra de Dios por completo, de principio a fin. Mientras tanto, los anabaptistas se alineaban más con las posturas de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y ellos enfatizaban de que la persona era salva a través de una decisión personal y consciente de seguir a Cristo. Escuchen la frase, decisión personal y consciente. Entonces, cuando nosotros escuchamos frases como tienes que tomar tu decisión por Cristo, ¿a qué nos hace recordar esto? A lo que decían los anabaptistas. Segunda característica de los anabaptistas. Ellos, en cuanto a los sacramentos, eran simbólicos. Ellos decían que el bautismo y la cena del Señor son simbolismos, nada más. No confieren ningún tipo de gracia. Eso fue lo mismo que decía Zwingli, pero fueron un poco más allá todavía, a diferencia de Lutero y Calvino. Tercera característica. Ellos consideran que el gobierno de la iglesia debe ser congregacional. Es decir, que todos los miembros de la iglesia deben participar del gobierno. No, el gobierno no es delegado en un conjunto de ancianos o no es delegado en un pastor o en obispos. Cuarta característica, la separación absoluta entre iglesia y Estado. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado y el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Quinta característica, un discipulado en el cual se enfatiza la separación del cristiano con el mundo. Una separación rígida entre el cristiano con el mundo, y eso llevó incluso a que se formen comunas. Y la sexta característica era su pacifismo, es decir, ellos estaban en contra de usar las armas, ya sea para defender su doctrina o usar las armas de una nación contra otra. Ahora, si analizamos las 6 características, los evangélicos actuales, excepto por la última característica que es el pacifismo, ellos cumplirían las otras 5. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los evangélicos actuales son herederos no de la Reforma, sino del movimiento anabaptista, estamos en lo correcto. Esto no es una valoración, no es un juicio de valor, no es una opinión, son datos históricos que ustedes los pueden corroborar. Entonces, ¿no sería más adecuado que el movimiento evangélico ponga como referentes históricos a los anabaptistas y no a Lutero y no a otros reformadores
que estarían en contra de todas estas características. La Reforma, ellos tenían una idea distinta de la iglesia, una idea distinta de la salvación, una idea distinta acerca del gobierno de la iglesia, acerca de la relación entre la iglesia y el Estado y acerca del pacifismo. Entonces, si nosotros vemos cómo es la relación actual entre los evangélicos y el Estado, cómo es el gobierno de la iglesia actual entre los evangélicos, nos daremos cuenta que están mucho más cerca de los anabaptistas que de los reformadores. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, y den like a este video para que puedan aprender un poco más acerca de la historia de los anabaptistas. Voy a hacer otro video ya con la historia de los anabaptistas y los diferentes grupos de anabaptistas que habían. Los anabaptistas contemplativos, que algunos de ellos ni siquiera eran trinitarios. Los anabaptistas revolucionarios, que hicieron la Nueva Jerusalén en Munster y promovieron la poligamia. Y los anabaptistas, digamos que sí eran ortodoxos y estaban más cerca a lo que los evangélicos podrían postular, pero aún así con estas características distintivas. Que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima emisión. No olviden suscribirse y también activar la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Bendiciones.